used to being hooked up. I don't understand how Or Choser replaces the Kli. Rav, yo no entiendo cómo la luz que retorna cambia, es decir, está en vez del Kli. Or Choser, luz que retorna, es el Kli espiritual. Porque el deseo de recibir nunca, jamás, tampoco fue un Kli. El deseo de recibir, él no es capaz de ser Kli, es decir, llenarse con luz. Porque de momento que la luz entra dentro del deseo de recibir, él inmediatamente se anula el deseo. Nosotros tenemos que entender que el Kli, digamos un vaso, que tú puedes llenarlo, tú puedes vaciarlo, él queda con esa misma densidad, capacidad. El deseo significa que yo quiero ahora comer, por ejemplo. Y hace media hora antes no quise comer. No se habla de que tengo el estómago vacío o no. Digamos, tú me hiciste enojar y yo no tengo humor. Ahora yo no quiero comer. El estómago quedó vacío, pero el deseo desapareció, se fue. El deseo no es algo fijo que se encuentre. Sí, como un vaso vacío o lleno. El deseo es algo que él todo el tiempo cambia. La luz que entra dentro del deseo, el placer que entra al deseo, inmediatamente anula el deseo. Y el deseo, digamos, como si no existiera. Él no se encuentra. Si yo no quiero comer, dime, ¿dónde está mi deseo? El deseo no existe. Desapareció. Como si se evaporó en el aire. ¿Sí? De pronto yo sentí algo, un buen olor. Digamos, espero que nos estén cocinando algo bueno. Yo escuché que vamos a tener una cena después, ¿ah? Entonces ya tengo eso. Todos sienten un poquito, ¿sí? Bueno, excelente. Yo veo que sí. Tenemos saliva, tenemos ganas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? El deseo. El deseo es algo espiritual. Antes no estaba, ahora se encuentra. ¿Cómo puedes medir? Tú puedes medir de acuerdo a tu saliva, de acuerdo a tu sensación o ácidos en el estómago, de pronto algún despertamiento, algo acá en algún placer que se encuentra en el cerebro. Pero estas cosas es la representación exterior del deseo. Así se presenta. El deseo por sí mismo es algo espiritual, es algo interno. Entonces, nosotros tenemos solo que entender muy bien si el placer llena el deseo desaparece, se esfuma, no hay. Y nunca el placer podrá estar dentro del deseo porque él lo anula, lo neutraliza. Simplemente el deseo, simplemente lo borra. Es decir, jamás nosotros no podremos llegar a un relleno, a un llenado dentro del deseo, y que el deseo se quede y tengamos el relleno y yo goce mucho tiempo. No. Yo podré gozar solamente en el estado en que el placer se encuentra y está llenando y llena el deseo lentamente hasta que termina de llenarlo. Lo termina de llenar, desaparece, termina. Y otra vez tendré que buscar el deseo y otra vez llenarlo. ¿Cómo es posible gozar con la luz que retorna? ¿Qué es la luz que retorna? El Joser. Si yo tomo este mismo deseo, tomo el deseo, pero no lo lleno con placer, sino que mantengo el placer a un lado. Y ahora yo comienzo a trabajar con este placer, no para llenar mi deseo, sino que para llenar el deseo con este placer, tu deseo. Yo, tu deseo, lo siento. Yo no puedo salir de mí mismo y sentir tu deseo. Pero si yo comienzo a sentirte a ti cerca, a quererte,
apreciarte. Yo comienzo a sentir en mí, dentro de mí, una relación hacia ti, un trato hacia ti. Se hace en mí dentro una carencia para llenarte a ti. Y entonces cuando yo te lleno a ti, yo con esto gozo. Y esta carencia no desaparece. Porque el placer entra en ti. Y la carencia, con la sensación del placer, se encuentra en mí. Y es por esto que resulta que nosotros hablamos de dos lugares en mí. La carencia de darte a ti y el placer que yo te di y en ti. Esa misma carencia que yo lo llené a él. Resulta que tú te llenas de mí y yo me lleno de ti. Y nosotros dos nos llenamos y el placer es eterno. El placer eterno nos da la sensación de la vida eterna, de la existencia eterna. Esta relación, el trato de uno al otro, en que por medio del amor mutuo nosotros podemos llenarnos uno al otro, entonces los placeres quedan y no se anulan. ¿Sí? Esta relación de uno al otro se llama luz que retorna. Es por esto que toda la sabiduría del Kabbalah, toda la sabiduría, cómo recibir, está formada, está construida, yace en este principio, en esta patente, en que yo, con eso de que lleno a los demás, me lleno a mí, solo con la condición si yo los amo. Si yo no los amo, con el relleno de ellos, yo no me lleno a mí. Resulta así, que primero, nosotros tenemos que adquirir una relación hacia el prójimo, amar al prójimo. Después de que tengo el amor al prójimo, después de que yo lo amo, yo lo lleno y me siento a mí en la espiritualidad. Esa es toda la patente. Es muy simple. Acá hay un problema psicológico solamente. No más que eso. Es un problema psicológico. Y nadie siente lo que tú haces. Nadie sabe quién eres tú y qué haces tú. Tú puedes estar en el Ein Sof, en distintos peldaños y mundos. Nadie sabe. Nadie puede tocar, nadie puede robar ni quitarte esto. Es una adquisición, una riqueza eterna, siempre tuya. Conviene adquirirla. Es algo que no desaparece. Todo lo demás desaparece, se pierde. Fuera de esto, el relleno que el hombre adquiere con esto de que él llena a los demás, en él se queda de una forma eterna.